La estrategia del Ministerio de Salud es completamente equivocada porque quieren resolver el problema a nivel hospitalario y con fumigación. El doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctor Quispe, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias, doctor Quispe. Hace algunas semanas conversamos con usted sobre la preocupación del aumento de casos de dengue y ahora la noticia es peor, que hace algunas semanas lideramos la tasa de mayores contagios de dengue en toda América Latina. En ese lapso de tiempo, ¿cuánto ha avanzado el MINSA o cuánto ha dejado de hacer el Ministerio de Salud? Bueno, en principio, está la noticia, ¿no? Somos líderes latinoamericanos en tres índices, ¿no? En los que tienen la mayor cantidad de casos por 100.000 habitantes, en los que tienen la mayor mortalidad por 100.000 habitantes y en los que tienen la mayor letalidad, que es una cosa que no se había visto y no tiene ninguna justificación, ¿no? Y eso es importante decirlo tal cual, porque año 2023 ninguna persona tendría que morir por dengue. Es una enfermedad que conocemos, es una enfermedad que tiene tratamiento Exitosa. y es una enfermedad que si tú hospitalizas a una persona que tiene signos de alarma, tienes suficiente tiempo y oportunidad para salvarle la vida. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es una crisis sanitaria que tiene una explicación propiamente dicha y es el colapso del sistema de salud por falta de atención primaria y es otra vez volver a lo que pasamos en la pandemia. Literalmente estamos volviendo a cometer los mismos errores. Autoridades que, debiendo priorizar el control vectorial, priorizan la fumigación. Autoridades que en vez de estar trabajando en el campo para prever y procurar una atención digna, oportuna, que no le falte hospitalización, que no le falten camas, que no reparte recursos humanos, que no colapse el sistema, terminan más preocupadas en derrochar culpas y echarle la culpa a todo el mundo, le echan la culpa al clima, le echan la culpa a los últimos 40 años, le echan la culpa a los profesionales de la salud, le echan la culpa a la misma población, le echan la culpa a todo el mundo, menos a ella misma. Realmente estamos viviendo una situación completamente absurda, liderada por una ministra que está realmente, y ojalá, discúlpenme la palabra, ojalá la censuren, porque por todas estas equivocaciones que está cometiendo, por todas las mentiras que sale a decir semana a semana, se ha convertido en un peligro de salud pública. Tenemos una ministra que actualmente es una amenaza a la salud pública del país. Y eso es algo que no debería pasar y es un error que hemos vuelto a cometer y no hemos aprendido lo que hemos haber aprendido en la pandemia. Los comisionados sanitarios no son una solución, al parecer, frente a esta crisis por dengue en el país, que es lo último que ha creado el Ministerio de Salud. No, lo que pasa es que el problema del dengue es un tema que se maneja a nivel comunitario, que se maneja a nivel de atención primaria. La estrategia del Ministerio de Salud es completamente equivocada porque quieren resolver el problema a nivel hospitalario y con fumigación. Entonces, tú no vas a Exitosa. eliminar los criaderos de los mosquitos si no trabajas de la mano con la comunidad y organizas a la comunidad para que sea ella, orientada por el Ministerio de Salud, la que se dedica mañana, tarde, noche a eliminar los criaderos de mosquitos. Pero si tú pretendes solucionar el problema, no de la raíz, sino del evento último, que es la hospitalización del paciente, pues no estás haciendo nada, o peor aún, estás apostando por la fumigación masiva cada 6 días que no tiene ningún sustento técnico, cuando solamente matas a los mosquitos adultos y esa fumigación no tiene ningún efecto ni sobre la larva ni sobre los huevos que están ahí mismo. Ese mosquito cuando vas a fumigar se vuela, se pasa el efecto de la fumigación y regresa. Las larvas y los huevos siguen creciendo porque esa fumigación no tiene ningún efecto sobre las larvas y los huevos de los mosquitos. Por esa razón, ningún experto que tenga 2 años de experiencia saldría a recomendar la fumigación masiva como una forma de controlar el dengue. Y no lo he dicho yo, lo está diciendo literalmente toda esa masa crítica de expertos en dengue que llevan años controlando el dengue de manera efectiva en el Perú. El doctor Celis, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Tropical e Infecciosa, lo ha dicho de forma mucho más clara que yo, y yo soy bastante ácido para decir estas cosas. La fumigación no es y nunca ha sido y nunca será una forma efectiva de controlar epidemias de dengue. Peor aún, la ministra de Salud ha salido a adjudicarse el control del dengue en el nororiente del Perú. Está diciendo de que una cosa que es estacional, que solamente sucede en las regiones de la selva, que el dengue aumenta en la época de lluvia y baja en la época cuando pasa una lluvia, es porque ella hizo algo al respecto.
realmente es una cosa ridícula, es una mentira tan Absurda. obscena y tan grosera que escucharlo de boca de una ministra de Salud ya no hay forma de decirlo lo contrario, es una mitómana. Y no solamente miente cuando dice que va a controlar el Exitosa. dengue en 2 semanas, no solamente miente cuando dice de que la culpa del dengue es de cualquier otra persona menos de su gestión, no solamente cuando sale a decir de que ella controló el dengue en el nororiente del Perú, sino que ahora está saliendo a mentir diciendo de que la fumigación es la forma correcta de controlar la epidemia cuando esta no lo es ni remotamente. Pero ¿no es cierto de que implica también el trabajo de los gobiernos locales y regionales trabajar de la mano con el MINSA? Porque también hablamos del tema de salud, de los colegios. Recuerdo el caso de un doctor con el cual nos comunicamos desde Sullana, donde hay 600 casos y gran parte de ellos son niños. Están pidiendo pediatras, están pidiendo camas UCI. ¿No es cierto que también hay un nivel de responsabilidad por parte de ellos? Mira, que las autoridades locales, en general los gobiernos regionales, son los que tienen las direcciones regionales de salud, ¿no? Y en el caso de ellos, los que controlan los hospitales, ¿no? Una cosa que se ha pasado en Sullana, que ha pasado en Piura, en Lambayeque, en Ica, y en general en las regiones que están sufriendo los mayores embates de la epidemia, es que el sistema de salud ha colapsado porque la demanda excede la oferta de este sistema de salud. ¿Y qué sucede? ¿Dónde se ve más evidente? En el caso de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal especializado en UCI pediátricas no existe en Sullana, ni en Piura hay muy pocos especialistas en UCI pediátrica. Existe una cantidad muy limitada de camas de hospitalización en pediatría, por eso es que los niños han tenido que hospitalizarse 2 niños por cama en Sullana, en Lambayeque, en Trujillo, en La Libertad y en regiones que están colapsadas. Entonces, ¿qué se le reclama? De que esa previsión para evitar que el sistema colapse implica contratar más personal, que es lo más caro, habilitar la infraestructura sanitaria, que son los UBI-clinics, tener los hospitales de campaña implementados para evitar que las áreas de hospitalización no ofrezcan suficientes servicios y que la gente se muera porque no encuentra una cama disponible para poder hospitalizarse. Y recordar sobre todo que lo que queremos es precisamente que la Exitosa. población que tenga signos de alarma, que son los signos que te van a advertir de que te estás muriendo, vaya al hospital para que reciba una atención hospitalaria hospitalizada. Esto es manejo por vía parenteral para impresión de suero y retornar el problema de la circulación severa en los pacientes, y en el caso que se requiera manejo de una UCI en una unidad de cuidados intensivos. Si eso no sucede, tienen las altísimas tasas de mortalidad que estamos observando en Piura, que acaba de pasar los 70 fallecidos, Sí. o lo que observamos en Lambayeque, que ya pasaron los 60. O sea, entre Piura y Lambayeque actualmente están reportando 2/3 de las muertes en todo el Perú. Y eso es dantesco, eso es completamente justificado y era completamente prevenible. Por eso es que la responsabilidad primaria es de la ministra y la desastrosa gestión que tiene tenido de la epidemia 2023. Sin embargo, doctor Quispe, ¿por qué se muere la gente? ¿Exactamente hay alguna causa directamente vinculada a la enfermedad? Como para señalar que el dengue le mató a una persona. Bueno, hay 3 cosas en primera instancia, ¿no? Hoy día el INS salió a reportar el mapa nacional de serotipos prevalentes de dengue en el país. Y lo que están observando y lo que están diciendo es de que en el Perú predominan 2 serotipos, con lo cual tienes un problema. Que cuando tienes una infección por dengue por un serotipo, tu cuerpo produce inmunidad contra ese serotipo, pero si tú te infectas con el siguiente serotipo, que en este caso es el 1, puede ser el 2, tu riesgo de manifestar enfermedad severa y morirte por ella es mucho mayor. Entonces, aquellas personas que se reinfectan tienen un mayor riesgo de hospitalización y muerte. Eso por primera medida. Segundo, la gente se muere porque el sistema está colapsado. O sea, si tú te da dengue, tienes el serotipo 1, te reinfectas por el tipo 2, empiezas a hacer una alarma y llegas y recibes una hospitalización oportuna, no te tienes por qué morir. El personal de salud tiene todo el conocimiento suficiente y los insumos suficientes para poder Exitosa. salvarte la vida. Pero cuando esto no existe, cuando el sistema está colapsado, cuando vas a un hospital y no tienen pruebas diagnósticas para confirmar tu diagnóstico, o cuando ya regresas grave, no tienen una cama de hospitalización, le pasa lo que le pasó a esta señora en Piura, ¿no? Que se le había muerto un hijo, se le estaba muriendo el otro y estaba haciendo la cola en la puerta y no le atendían al segundo niño. Ese tipo de situaciones son situaciones que son prevenibles. El colapso de los hospitales se maneja con gestión hospitalaria. Por eso se crean las UBI-clinics, se crean los hospitales de campaña y se hace un manejo de una crisis sanitaria como tal.
Pero si tú niegas la crisis sanitaria, te inventas de que el problema está controlado, tapas los ojos para no ver cómo se muere la gente, pues no haces nada para prevenir que se mueran. Y esa es la parte irresponsable de la gestión de la ministra de Salud. Y es importantísimo decirlo tal cual. ¿Por qué? Porque todavía hemos tenido en las últimas 6 semanas, todas las semanas, sin parar, hemos tenido más casos que en la peor semana de la epidemia del 2017, que es el peor antecedente que teníamos cercano a la epidemia 2023. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que el MINSA está ahorita reportando que la incidencia de casos está bajando, pero es como si tienes una casa incendiada, acabas de apagar el fuego en un cuarto y sales a celebrarte que ya resolviste el problema, y así no es. La cantidad de casos, la cantidad de transmisión que estamos reportando todavía en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ica, en Lima, en Callao, es tan alta que esa disminución porcentual pequeñita que se está observando no tiene ningún impacto en las cifras de mortalidad o lo que venimos acumulando a la fecha en tanto casos como en hospitalizaciones como en muertos en todas las principales regiones del país. Y ese uso que se va a hacer de la vía panamericana, que antes fue adaptado para el COVID, ahora será adaptado para el dengue, ¿es una solución para mitigar el impacto de lo que pasa en las zonas más afectadas? ¿Cree usted? Exitosa. Lo que pasa es que nosotros decimos, ¿no? Para tú evitar el colapso de un sistema que tienes que habilitar, pues salas anexas, ¿no? Ahorita el Lima está en riesgo de colapso, de que le falten camas o recursos humanos para atender pacientes con dengue. Lima Este, Chaclacayo, tú miras cómo está San Juan del Lurigancho y la cantidad de casos en términos de incidencia y de necesidad de hospitalización es muy alta, pero si tú miras ahorita todo el cono este, ¿cuáles son los hospitales que tienen capacidad para hospitalizarlo? Es el hospital de Vitarte. La persona que tiene dengue severo y que requiere hospitalización en Chaclacayo no se va a ir a hospitalizar de emergencia a la vía panamericana. Lo que tú tienes que prever actualmente es justamente ese enfoque focal, ese enfoque de riesgo, ese análisis de datos segregado en tiempo y en espacio que te permite decir la zona caliente de Lima, en Lima, ahorita es Chaclacayo. Entonces, ¿a dónde se tendría que hospitalizar la gente de Chaclacayo para que no se muera? En tal hospital. ¿Qué tan cerca está el hospital de Vitarte de Chaclacayo? Está recontra lejos. Entonces, si una persona requiere hospitalización de urgencia y no la recibe en Chaclacayo, se va a morir. Tu solución no es la vía panamericana. Entonces, tu enfoque de riesgos depende de tu análisis de datos y esa inteligencia sanitaria que tú generas a partir del análisis en tiempo real de los datos depende de la calidad de los datos. Pero ¿qué pasa en Lima? Antes, hace 6 semanas, confirmaban el 80% de los casos. En la última semana solo se han confirmado el 11% de los casos. ¿Qué estás diciendo? De que si tienes dengue en Lima, vas a un centro de salud del MINSA, no te hacen la prueba, no te dicen si tienes dengue o no. Y eso es Eso es Lima y cierto. Callao, por el Hemos amor de recibido una Dios. denuncia sobre Entonces, eso. la Contraloría salió a denunciarlos. La Defensoría del Pueblo hoy día salió a llamar atención y los dos les están diciendo, tú vas a un hospital de MINSA hoy en día diciendo que tienes dengue y no te hacen la prueba. O porque no la tienen o porque no les da la gana. ¿Y qué preguntas a los médicos para saber si tienen? ¿Qué te preguntan los médicos si tienes para hacerte la prueba? Si han salido con plaquetas bajas y recién te hacen la prueba. Ese tipo de protocolos, ese tipo de estrategias es completamente equivocada. Te servirá para decir que los casos están bajando, pero no te sirve de ninguna manera para controlar la epidemia, y eso es algo que han salido a denunciar los profesionales de la salud. Y nuevamente, mis felicitaciones a ellos, porque ellos son la primera línea de batalla y son los que están realmente haciendo el trabajo sucio de poder prevenir la mayor cantidad de muertes con los pocos recursos que tienen. Esos médicos, esas enfermeras, esas técnicas de Sullana están sufriendo la muerte de sus familiares, de sus compañeros, de sus amigos, de las personas de su barrio, porque no tienen suficientes recursos o suficientes insumos para salvar la vida. Es realmente una crisis sanitaria que tiene una principal responsable, que es la ministra de Salud. Bien. Perfecto, doctor Quispe. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y por favor, si presentan signos de alarma, vayan a la emergencia, que no tendrían ninguna razón para morir por dengue.